un antropólogo, historiador y lingüista, uno de los más estudiosos de nuestra cultura guaraní. Él es muy conocido por la promoción y la preservación de la cultura guaraní y de nuestra lengua. Es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o director, no sé cómo se dice, director, presidente, director. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buen día, Baisaba. Este dedicatori que me ven en Diego Picareve, a mi hija Diego Ave, Tunica de Lucy, a Luis de Jara, a Paetea, pues a la escuela de Ñago Ave, a Peña Morandúo, técnico de fuera. Esto voy a hacer en forma bilingüe. Vamos a hacerlo en castellano y guaraní. Acá todos entienden guaraní, hay alguien que no entienda. No hay luego no entienda. Pero entienden todo. Entonces, este proyecto se guaraní. Bueno, el tema por el cual me invitaron hoy es para hablarles de lo que es el guaraní, como no solamente un patrimonio cultural del Paraguay, no como solamente un factor de identidad nacional, sino sobre todas las cosas porque tiene ciertas características que lo hacen un idioma muy pero muy especial comparado a muchos otros idiomas del mundo. Yo les iré mostrando a ustedes algunas cosas que no conocemos porque no conocemos muy bien. Acá seguramente más de uno, y si no acá, en cualquier parte, conversamos con la gente. Cuando a veces yo le cuento que soy profesor o que estoy estudiando guaraní, o que cualquiera de ustedes esté estudiando guaraní, le cuenta a alguien, dice, ¿de dónde va la estea? Yo soy aguazuete, pero estudiando guaraní, dice la gente. Yo vas así la guaraní. Entonces, una de las referencias que tiene la gente como parte de un proceso histórico muy complicado que vivió y que sigue viviendo Paraguay es, entre otras cosas, presentar al guaraní como una cuestión complicada. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad y con un poco de paciencia, con perseverancia, uno puede aprender y hacerlo de una manera bastante práctica y nada complicada. Yo les iré mostrando acá, yo voy a poner una base científica a lo que yo digo. Yo no vengo acá para decir, dicen que a lo mejor o probablemente lo que yo tengo son hechos, evidencias, ¿verdad? Y eso es lo que en particular a mí hace el año pasado, en realidad con este estoy festejando 50 años que estoy metido en la promoción de guaraní. Acá en el Colegio Nacional que está acá cerca, yo empecé estudiando guaraní a los 13 años, estudié 6 años de guaraní allí. Y luego hice mi profesorado, mi licenciatura y bueno, llegué a todo lo demás. Tuve la oportunidad de fundar con otros amigos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, institución que este año cumple 40 años. Es la institución formadora de profesores, licenciados, magísteres y doctores más grandes que tenemos en Paraguay. Y también, por otra parte, culturalmente, probablemente sea la institución más grande que existe en Paraguay. Nosotros trabajamos en 100 distritos y en tiempos muy complicados comenzamos a hacer lo que se llama la descentralización. Una cosa que anteriormente era impensable y casi era imposible. Una gran cantidad, probablemente por la edad que tienen ustedes o sus padres, inclusive en algunos casos sus abuelos, tuvieron que venir a Asunción y una de las razones de venir a Asunción, además de buscar trabajo, era venir a estudiar. Donde hay que tener Morandúo, escuelas a colegio de Pama. El colegio Pama, ella puede estar. Después de un baeco, apreciar la gente. Y la única opción era, que no es nada malo, al contrario, es una cuestión muy digna, volver a las actividades agropecuarias, allí en la casa con la familia. Y bueno, los que pudieron vinieron y era impensable. Hoy nosotros tenemos en Paraguay más de 50 universidades, casi 40 institutos superiores de educación que tienen rango universitario y hoy en día tenemos universidades e institutos cubriendo todo el país. Cuando nosotros empezamos a salir fue en el año 1988, que nos tocó llevar el primer curso de guaraní acá a Aguazú. Y nunca me olvido que, así como estamos acá, éramos un grupo grande, 52,
personas, casi todos docentes, vienen boyacos, escuelas de 16 años morándose guaraní. Y vinieron a la primera reunión, estábamos dos profesores, uno que por trabajo estaba viviendo en Caguazú, pero tenía su casa acá en Fernando La Mora. Los fines de semana venía acá y volvía a ir allá lunes hasta viernes. Bueno, yo que me iba a ir de acá semanalmente para darle las clases. Entonces, hablando allí con la gente en una de esas, sale mi compañero y le dice a todos los que estaban allí, Pecha Javi, Oki Basura, y me dan indicativo de los yucos, a ver un poco de Jara Fulani, estaba allí una profesora de guaraní, venimos esta fecha ya, ahora indicativo Morena. ¿Y para qué dijo eso él? Ya dos o tres levantaron la mano, no, ahora me voy a dar como gente, ahora pegó. Eso que por mucho tiempo Paraguay fue una cosa terrible, que nadie podía ser profeta en su tierra, ¿verdad? Nosotros conseguimos en 40 años de trabajar con el Ateneo que todos nuestros directores, todos nuestros profesores sean locales. Ya, antes más o menos Paraguay iba muy en un tema sobre escuela, pero hoy tenemos mucha gente preparada, mucha gente formada. Y eso nos llevó muchos años, estoy hablando yo en mi caso 50, el Ateneo 40, y es una intensa actividad cultural. Es salir, ir a distintas comunidades, a los lugares más retirados. Mi señora que está acá, Sabina Núñez, ella es también profesora guaraní, aparte geóloga. 5 veces al año como mínimo recorremos el Paraguay, pero recorrer de norte a sur, este a oeste, pueblo por pueblo más no conocemos. Y son lugares donde llegamos y hacemos actividades culturales con la gente, así algo parecido a esto que vamos a hacer ahora. Yo quiero, para que todo esto tenga sentido, quiero preguntarles, ¿cuántos años creen ustedes que tiene el guaraní? ¿Como lengua o como cultura o literatura, inclusive que ustedes conozcan por allí libros? Díganme un número, cualquiera. Años, ¿quién puede decir? Más o menos. 500 años y todavía no cumplió la función de su fundación. Creo que hace 488 años ahora, ¿sí? De Asunción. Y el descubrimiento de América un poco más de 500 años, 520 y pico de años, 1492 hasta hoy, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años creen que desde que llegaron los conquistadores están acá los guaraníes o ya estuvieron mucho tiempo antes acá? Creo que ya estuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo antes más o menos? 100, 50, 200, 500, 1000. Creo que unos 200 años. 200 años. ¿Alguien más? ¿Vos cuánto creéis que hace ya? Más o menos. No. 200 años. ¿Vos? ¿Cuánto? 200. ¿Por allá? ¿Tú qué? 800. Vamos a ver. Y vamos a la primera imagen que tengo acá para que podamos ir entendiendo. Esto que yo les decía que les iba a mostrar documentos. Esto van a encontrar ustedes. Son datos que están publicados. Este es un primer caso. Lastimosamente nosotros tenemos registradas, digo lastimosamente por el comentario que iba a hacer, nosotros tenemos registradas en Paraguay casi 5.000 carreras universitarias hoy. Casi 5.000 carreras universitarias. Y entre las carreras que existen no existe una que es muy importante para esto, que se llama arqueología. Otros le dicen prehistoria. Uno si quiere estudiar arqueología hoy puede ir a la Argentina, Brasil, México, por ejemplo, tiene una tradición impresionante, Colombia. Mi vida estaba ahí, un morando a con baebes a fichajarles a que están hoy con apejestame, oye, juega que mabe, y más TV. Bueno, esto que viene acá, seguramente más uno le va a llamar la atención. Yo, bueno, nunca tiene combustible, un cántaro, ¿verdad? Sin embargo, esto que viene allí es lo que se llama una urna funeraria. Mi guarani espera cuando esté como no petein ya te recuerda a coabe a coño te recuerda manual como indieje que prive un boguapuito exactamente así como tenemos uno en la posición fetal comprimido el cuerpo se introduce allí. Sí, que depende siempre del tamaño de la persona. Hay algunas que pueden llegar a tener, qué sé yo, un metro, depende del volumen. Tampoco, no como yo, así medio robustito, pero casi todos muy delgaditos, entre ellos delgaditas. No fue muy complicada la cuestión en el volumen. Un paraguayo fuera de serie, casi poco, o iba a decir casi no conocido,
José Perazo. Su nombre completo es José Antonio Gómez Perazo, uno de esos grandes paraguayos a los que alguna vez tenemos que conocerlo, ¿verdad? Y él, más o menos teniendo la edad de ustedes, terminaba el colegio y como acá no pudo ingresar por aquello que habían exámenes, era muy complicada la cuestión, decidió, por la posición económica relativamente buena de su familia, ir a Alemania, a Ojoño Morandómite. Pero cuando llegó allá para estudiar, él quería estudiar ingeniería, justo así como acá, una cantidad de opciones para estudiar. Él se encuentra casi pegado con la carrera donde él estaba, una carrera que nunca jamás en su vida escuchó. A Jomimilla se fue, a veces a Robapuy, o Gendú, había muy bajado, pero joven más pepe, a ingeniería. Y finalmente él, al terminar el semestre, abandona su carrera y se muda a la otra. ¿Y de qué carrera? Nada más y nada menos que arqueología. Termina allí, viene por Francia, hace un curso corto, viene a Estados Unidos, otro curso, viene a Brasil, porque el viaje era anteriormente de esa manera. Y en Brasil hace su último curso y allí viene al Paraguay. Estoy hablando de que más o menos era fines de la década del 70, 79 para ser exacto, principios del 80. Y él viene acá al Paraguay con una sola idea en la cabeza. Él decía, voy a buscar al ser humano, en síntesis, al habitante más antiguo de esta zona. Oigo abeja, ojo ateote, ojo vivote, cuaraquenese, cuaraqueote, ojabete, yo jugué eso cocue, caray, coña caray. Eso le llevaba una foto, a pensar, yo usaba ánamo, cuayo bajá, se me marandumina hacia. Y pasó el tiempo hasta que un día llega a encontrar a su mamá. La mamá de José era directora del Instituto Cultural, del Centro Cultural Paraguayo Americano, la profesora Emma Perazo. Llega junto a ella un grupo de, creo que eran 5 señores, que venían de Caballero acá en Paraguay. Me da Paraguay, Escobar, Zapucay, Caballero. El famoso Caballero Pueblo siempre como pena que dice Emiliano. Y allí llega él y le muestran, los vecinos le contaron que ellos vieron esto. Y hay para los que conocen, uno va con rumbo a Villarrica y al entrar a Caballero hay un puente grande, un arroyo que se llama Pipucú, por lo hondo del arroyo. Apenas ve y se oye, hace una curva. Y cuando uno llega al centro del Caballero, hoy hay un desvío a la izquierda asfaltado que nos lleva a Valenzuela. Y al entrar allí unos 300, 400 metros no se cruza todavía con el arroyo. Y allí, en ese lugar que cuando eso ni siquiera estaba asfaltado, ¿verdad? Había caído el puente, abre el puente, ahora por ejemplo en mi carreta, iban por el costado buscando la parte más playa y sin darse cuenta, ellos fueron pisando algunas de las urnas. Ahí Pepe pensaba que no me oye acá, pues, baja de tenía. Carreta basada, güey, área ambara. Bueno, ¿qué es lo concreto? Él quedó entusiasmadísimo, para él era tremendo el descubrimiento. Era un cementerio, una cementera, diríamos nosotros hoy. Viene acá, habla con la gente, nadie le hizo caso, pasó el tiempo. Y comienza él a escribirle cartas a sus ex profesores, compañeros, a su ex universidad, hasta que una de esas cartas cayó en poder de una de las arqueólogas más renombradas de ese tiempo, que estaba acá en el Brasil, la doctora Luciana Pallestrini. Ella, de puro curiosa, viene al Paraguay, pero estaba acá cerca. Era curiosidad, o un tejado, Jecobé Pucucueve, Eizaguá Yapepó. Nunca vio un tipo de entierro de esta clase. Entonces viene y Pallestrini, que ganó recién en ese momento un premio que le dieron por ser una de las más importantes, o sea, por ser la más importante arqueóloga de Europa, viene acá con toda esa fama, con toda la plata, y lo que vino por curiosidad finalmente tardó 8 años en volver, se quedó acá. Ahorita en Bajapó, 8 años. Y ellos que hicieron, usando una técnica que ella conocía, con Perazo y con otra destacadísima arqueóloga paraguaya, la doctora Ana María Castillo, que hasta hoy sigue enseñando en la universidad, y un equipo que tenían, hicieron así más o menos como esta sala,
Te dividieron en cuadros y por cada medio metro era un nivel, 2, 3, hasta 8 niveles llegaron, 4 metros de profundidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Esto envasaron de una manera que Balestrini indicó, se envió a Francia, Estados Unidos, Brasil, y los resultados, una vez cruzados, increíbles, ¿verdad? Esto que ven ustedes, este es el lugar, se dan cuenta acá tienen, les estoy mostrando, se ve ahí el cursor. Esto tiene más o menos medio metro por la distancia, nada más que se ve así, allí algunos de los huesos, cráneos que quedaron descubiertos por las carretas que rompieron, ¿verdad? Y esto más abajo hasta 8 metros. ¿Qué es lo que se encontró? Que los que fueron más recientemente enterrados tienen 990 años de antigüedad. O sea, 10 años más, vamos a redondear, 1000 años de antigüedad. Ya en ese momento el doble del descubrimiento de América. ¿Ya? Que ya había gente viviendo y entre otras costumbres teniendo la delicada costumbre de enterrar a sus muertos. Anda, ahí pisa Antonio, ¿verdad? Ellos tienen hasta hoy la costumbre de que muere la persona y le llaman a un alfarero. Oye, vos vea, le toma las medidas, hace la urna, lo tiene más o menos un proceso de 36 a 48 horas, tiene una técnica de secado impresionante. Y mientras tanto ellos comprimen el cuerpo del que muere. Como a conducirlo manual. Comprimen, porque ellos saben que va a quedar tieso, duro y va a ser imposible después cualquier movimiento. Entonces, la costumbre, ellos muere a alguien y le comprimen el cuerpo. Y allí le enterraban. 990 años y les decía un trabajo, una obra de arte, porque esto que les muestro acá no se ve muy bien, en el otro van a ver mejor. Esto es un borde ornamentado, Hembe y Yeguá, y que ves Hembe. ¿Y con qué? Con figuras geométricas, círculos, rayas, horizontales, verticales, lo que ustedes quieran. Y hoy en día todos los que están estudiando estas urnas están llegando a una conclusión, que esto nunca jamás se repitieron las imágenes. Y la gente cree que hoy se pueden considerar como códigos de barra, que ya ellos llegaron a conocer. Ninguno se parece, ¿verdad? ¿Qué es lo más notable? A 8 metros de profundidad estaba lo más antiguo en el lugar y esa urna tiene 3.620 años de antigüedad. Allí ya como para caerse de espalda. 3.000, y esto no lo digo yo, no lo dice la ciencia. ¿Qué técnica se usó? Una que seguramente ustedes escucharon, la del carbono 14, que aguanta hasta, entra en la superficie. Dice que nosotros diariamente somos influenciados, afectados por más de 10.000 tipos de materiales radioactivos, algunos artificiales, otros naturales, entre ellos el carbono 14. Y eso tarda, dice la ciencia, casi 60.000 años en desaparecer. Por eso se puede medir hasta más o menos 60.000 años. En este caso no hubo necesidad porque estamos hablando de 3.600, una cifra para nosotros muy grande. Si a estos 3.600 años ustedes les cuentan los 500 años del descubrimiento de América, hay 3.120 años de historia de los cuales no tenemos ni la más pálida idea. Pero podemos hacer un cálculo mágico más drástico. Restémosle los 2.000 años de Cristo. Y dan 1.600 años antes de Cristo, que acá en Caballero había gente que estaba viviendo en una comunidad y que tenía, entre otras cosas, la costumbre de enterrar a sus muertos. No como otras sociedades, inclusive hoy en el mundo, que dejan los cuerpos en la intemperie, hasta el código azul. Estos enterraban, así como los egipcios momificaban y compañía. Y justamente, si ustedes hacen un estudio comparado, van a encontrar que 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto, empezaban a construirse las pirámides. Y acá, 1.600 años antes de Cristo, la gente enterraba a sus muertos en turno. Este es un primer dato. Esto es para saber, para tener historia, porque más de uno mañana usted va a ir a parar a cualquier lugar del mundo, a un seminario, a un curso, y más uno le va a preguntar, entonces por allí este es un primer dato. Este es otro, este que está ahí. Esto se ve mucho más nítidamente y acá sobre todo el borde. Allí adentro de los huesos y acá está el borde que les digo. Ahora que esto que les estoy mostrando tiene la misma forma. ¿Dónde se encontró esto? En lo que hoy día
es Hernandarias, cuando se construyó la represa. Oye yo, dicen algunos que casi 200 metros, 200 metros, y que en la medida que se hacían las excavaciones saltaban las urnas. Lado brasileño, lado paraguayo, las dos direcciones mandan a hacer el estudio. Y el estudio se hizo sobre la misma base, usando la técnica del carbono 14. ¿Qué es lo que se encontró con lo que hoy se llama el hombre de Itaipú o el hombre del Alto Paraná? Que los más recientemente enterrados allí, donde está la represa, tienen 8.000 años de antigüedad. Y los más antiguos en el lugar tienen 10.000 años de antigüedad. Si tomo 10.000 sobre 3.620, son casi 6.500 años más de antigüedad que tienen estos que fueron encontrados en Itaipú. Y nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Alejo García pasó por el Paraguay y descubrió Paraguay por tierra en 1524. Sebastián Gaboto descubrió por agua en 1527. Se fundó Asunción en 1537 y de allí el libro tiene 200 a 250 páginas. Y hay antes de eso una página, o dos, o tres, o como Efraín Cardoso que le dio 5 páginas muy generosamente. Y lo que había atrás son 3.000 y acá 10.000 años de historia que no conocemos, que ellos ya vivieron acá. Y fíjense que con 6.000 años de diferencia, esto es la costa del Alto Paraná y el otro que les mostré en pleno centro acá de Paraguarí, en línea recta y casi 200 kilómetros, cuando eso era Caabú, la pregunta es ¿cómo hicieron para comunicarse desde allá hasta acá con 6.000 años? Si no habían fotos, no habían videos, no había WhatsApp, pero esta práctica era común entre los guaraníes, ¿verdad? Y por el último dato que quiero mostrarles, esto también está documentado. Cualquiera de ustedes, si visita el Museo de la Tierra Guaraní, pide la ficha técnica y le van a entregar. En el otro, el primer caso que les mostré, hay un libro que hasta ahora se vende acá en las librerías, se llama justamente El hombre del caballero o El hombre del Cuipucú, de José Perazo. Busquen y todo el informe técnico está allí. Lastimosamente estos datos no aparecen en los premios en los libros que usamos nosotros. Obviamente nadie puede creer lo que no conoce. Si ustedes no saben, no van a conocer, y si no conocen, no van a apreciar. Esto que ven acá es el último de los 3. El de Caballero, los resultados se dieron en 1988, lo de Perazo, Pallestrini y Castillo. Lo de Itaipú en el año 93-94. Y esto que les muestro ahora es del año 2009. Es lo último de lo último. Si ustedes conocen, en la zona del norte y este del Paraguay está el departamento de Amambay. Y allí llegó un grupo multidisciplinario de investigadores que hizo el estudio en el lugar. Y entre otras cosas, por ejemplo, encontraron esto. Esto se llama arte rupestre. Son sistemas de comunicación, de escritura, pero en piedra, en roca. Incluso ellos, para hacer un mejor estudio, hicieron un corte con unas sierras especiales, tipo rectángulo, 2 metros por 1,5 de ancho, y llevaron a España. El grupo era un grupo español. Después de 2 años volvieron a poner en el mismo lugar y trajeron el informe final. ¿Qué dice el informe final con respecto al hombre del Amambay? Dice esto: la presencia del hombre en la zona entre 5.200, los más recientemente enterrados, y 12.000 años, los más antiguamente enterrados allí. Documentado por el instituto, en este caso, que había venido de España para este efecto, cuyo director, ustedes ponen en internet, José Antonio Las Heras, ahí va a bajar un poco más, este nombre ponen Amambay, ponen País Tabiterán y le va a aparecer toda la información. Hasta 12.000 años de antigüedad. Bueno, este es un primer dato que nosotros tenemos que conocer. Si sabemos esto, ya vamos a tener una base para poder darle la información correcta a la gente. Por otra parte, llegan acá los conquistadores y la conquista implica, como en una situación de guerra, imposición. Imponen un sistema de gobierno y es lo otro que traen la lengua, el idioma, el castellano, el español, y lo otro que viene
como parte del paquete era la tradición religiosa cristiana, católica, ¿verdad? Llegan acá, intentan en un primer momento los misioneros, que eran franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios. Esas fueron las órdenes religiosas que vinieron acá para catequizar. Intentan hacerlo en castellano, imposible. Granas de Sacañaba, de castellano. Y llega un momento en que palabras más, palabras menos, los misioneros como que se cansaron, no estaban consiguiendo nada, y ellos deciden entonces pedir un permiso a las autoridades de la corona. Y llegado un momento el virreinato de Lima, de Perú, le dice a los que estaban acá, elijan la lengua indígena más hablada, aprendan esa lengua y catequicen en esa lengua. Ya puedo creer. Y en Perú una escuela, la lengua más hablada. Por eso muchos libros van a encontrar que dice la lengua general. Los brasileños le dicen lengua general. Y ese era el guaraní. Entonces comenzaron a aprender, y allí ya se dio un acontecimiento inusual, donde el reducido, el sometido, pasa a imponer su lengua. Y los conquistadores se ven obligados a aprender la lengua. Y aparecen después varios sacerdotes que comenzaron, más allá de ser independientes de que eran sacerdotes, también tenían conocimiento de gramática, de lingüística, y comenzaron a hacer los diccionarios y los libros para que los sacerdotes que venían acá, que iban a venir, ya conocieran algo de guaraní. Ya apareció, por ejemplo, el padre Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya. Tiene una serie de publicaciones de ese tiempo. Y otros más. El indígena vive con ellos, el indígena es sacado del monte y el indígena es llevado a las reducciones. No se olviden que reducción significa sometimiento, significa esclavitud. Allí se les llevó para reducirlo. Ellos tenían que dejar de ser indios y pasar a ser, entre otras cosas, cristianos. Porque ser indio no era bueno, ser cristiano era lo correcto. Esto lo digo objetivamente como están en los libros. Bueno, ¿y qué pasó? Imagínense lo que es, de 1610 que llegan a la zona de Itapúa y entre otras cosas instalan la primera imprenta del Río de la Plata, allí, los misioneros. Y en 1767 fueron expulsados. Estuvieron 150 años. Estaban en la playa. Y calculemos 25 años una generación y son 6 generaciones, que da 150 años. La lógica hubiera sido que 150 años, si yo tenía ya una pieza así como esta, construida por los indígenas, toda en piedra, una cosa impresionante, ¿verdad? Con cama, con cocina, un lugar acogedor, a la orilla de los ríos. ¿Qué pasó 150 años después? Son expulsados los misioneros, los jesuitas, y los indígenas vuelven al monte. ¿En qué se convirtieron esas grandes edificaciones? En ruinas. Que dicho sea de paso, que está prohibido decir ruinas, hay que decir misión, porque ruina significa que cayó todo. La palabra ruina significa derrota. Entonces hoy en día no hay que decir más ruina, hay que decir misión. Obviamente que yo sigo diciendo ruina, ¿verdad? Ellos vuelven al monte, de cada lugar es ¿verdad? Si ustedes van y visitan más, uno más así, pero cuidado que se te oído y coja, a dejarlo en el andesa. Y es que la cultura de ellos es una cultura no materialista. Ellos se dedican a las actividades espirituales. Ellos no vienen para juntar y tener, ellos vienen para ser. A ver la diferencia, vienen para ser, no para tener. Añade Yayú, para vestir a ver mi mago, a ver pendedora, bendecir, vendedora, más vende. Hagan a cacuata, andar, y cosas feas, amoa, pejora, peperoa, amoa, en para vestir. Concepto material. Y a veces una punta tanto que ya se olvida que todo lo que juntamos no vamos a llevar acá. El indígena sabe eso, pero el indígena no cuenta nada. Además, la verdad es mi pregunta.
La palabra Tembi significa persona, la persona que piensa, y Purú es lo que usa, ¿sí? Un ser humano. Tiene una bolsa y allí lleva todo lo que tiene que llevar. Yo con mi señora nos mudamos varias veces de casa en casa. A veces tengo mi leche niño de vino a leer los oficinas y lo grabamos. Hasta la basura llevamos a veces. Pero porque hacen bajemos, gracias a Jehová, porque hacen bajemos. Y hasta ahora estoy calculando y sé perfectamente que yo para arriba no me voy a llevar nada. La ropa inclusive no corresponde. Ellos saben eso, jamás se preocuparon de tener. Entonces allí hay una diferencia cultural. A nosotros nos cuesta mucho entenderlos a ellos y a ellos también les cuesta entendernos a nosotros. Pero estamos acá. ¿Qué pasó? Si nosotros miramos todo ese proceso, varias veces se intentó destruir a Guaraní en tiempo de la colonia, pero sin embargo predominó el Guaraní. ¿Saben por qué? La presencia de la mujer. Llegan acá los conquistadores cuando se funda el fuerte de la Asunción y llegan quienes, ya con Colombia vino una partida de presidiarios, entre la gente más rancia que había en Europa que estaban en la cárcel, eran las que fueron convidadas. O te quedas en la cárcel o te vas allá, y si te vas allá y tenés éxito, vas a tener todo y vas a estar libre. Y llegaron acá. A nosotros nos vendieron la historia color de rosa, que vinieron primero, se sentaron con el Burubizá, firmaron un acuerdo, fumaron la pipa de la paz y después atacaron a todas las mujeres. Y no fue así, ¿verdad? Llegaron acá, había una partida de mujeres, perdón el término, desnudas como estaban, y no hubo ningún tipo allí que haya decía, vamos a firmar primero el tratado de paz, ¿verdad? Yo acá cuando cuñado, yo fui a pedir un momento, y como siempre irresponsable el español en este caso, porque no lo digo yo, la historia estaba mostrada, dejan a las mujeres vienen las criaturas, ellas eran hablantes guaraní, la lógica es el niño. Por más que haya tenido un padre español, nació y habló guaraní. El guaraní siempre se mantuvo en un mayor uso en porcentaje. Llega la independencia, el tiempo de Francia, a Francia se le puede cuestionar muchas cosas, pero una de las cuestiones más importantes, mantuvo cerrada la frontera, acá todo el mundo hablaba guaraní, inclusive él escribía en guaraní a su jefe de frontera. Pasa ese tiempo, viene la guerra del 70, ¿cuál fue la primera de las preocupaciones de los aliados? Que ellos dijeron, eran tres allí, Argentina, Brasil, Uruguay, nosotros acá, relativamente hablando, no estábamos ni siquiera preparados para un enfrentamiento como ese, organizado, orquestado. Paraguay era una potencia emergente, era un centro de producción metalúrgica, era una competencia muy fuerte en Inglaterra, ¿no? Entonces se gesta la guerra y una de las preocupaciones que pasó a ser una ocupación de los aliados fue el guaraní. Ellos decían, si queremos destruir a Paraguay, eso quedó en la palabra de Mitre, lo estaba documentado. Mitre decía, si queremos destruir a Paraguay, primero tenemos que destruir a guaraní. Claro, empieza la guerra. Y López, un tipo hábil, inteligente que hace, al poco tiempo cuando la guerra entró al territorio paraguayo, en 1867 le llama a los más entendidos en guaraní. Ahí sí, que ya pues tenía seguete, una escenario. Apenas de Puruta a guaraní, ya Boguay te decía, y allí surge el famoso periódico de trinchera llamado el Cabizubí. Ese era Maoí, allá vende Yopi, así de nada. Y allí escriben varios, entre ellos Natalicio de María Talavera, que en uno de sus textos dice, Bojapui añarin vasco y arindaye oí, oyoguaja anga caí yaguaja mopi, pero segundo el caí Bartolomé yaguá Venancio Flores mopi, la triple alianza guarda. Acá mi paraguayo, pero año no a ver, hoy, era la burla contra las autoridades de la Triple Alianza. Y transcurre la guerra. En esa guerra el paraguayo no habló en inglés. En esa guerra el paraguayo no habló en francés. Ni siquiera hablaba en castellano, guaraní, muñeño, pero. Y quiero transportarles a ustedes. Voy a pasar más rápidamente en la guerra y llegar
el 12 de agosto de 1869, la más sanguinaria de todas las batallas, la batalla de Piribebuy. De sanguinarios hablamos. Empieza la batalla, así hasta ahora temprano, 1.600 almas, 1.600 paraguayos en Piribebuy. La mitad hombres en condiciones inclusive de pelear, la otra mitad mujeres, niños, adultos, ancianos. Y el jefe de plaza, un paraguayo también desconocido. Es una pena. Nosotros por eso necesitamos conocer quiénes somos, de dónde venimos. ¿De quién hablo? De Pedro Pablo Caballero. Que cada vez que yo le digo, prócer, no es prócer. Este era el comandante, el jefe de plaza, el intendente de Piribebuy en esa batalla, ese 12 de agosto. Y él hizo algo que hasta hoy a mí me llama la atención y a mucha gente. Tenía la gran oportunidad de aprender a López y entregarle a los brasileños. Como ya tuvieron la oportunidad otros. Pero no pasó eso. ¿Qué le dice Pedro Pablo Caballero a López? Que le monten a hacer algo. Por eso que cosa churrera. Y cuando los brasileños le intiman a Pedro Pablo Caballero, él le dice que van a morir todos, pero rendirnos jamás. Y empieza la batalla. A esta hora tipo media mañana, ya 9, 10 de la mañana, casi 800 soldados paraguayos estaban muertos. Se reanuda la batalla, un pequeño receso, y estaba un capitán de apellido Solalinde. Y le ve al otro lado, a una cierta distancia, a un hombre que estaba a caballo. Era el comandante de las tropas de la Triple Alianza, el brasileño João Mena Barreto. Y cuando él le ve, le llama a su mejor tirador. Nadie le conoce a ese mejor tirador. Un ilustre desconocido. Yo siento vergüenza inclusive cada vez que me acuerdo de él, porque tendría que ser un héroe y tendría que estar en todos los libros de todas las escuelas, de todos los colegios, en las universidades y acá con ustedes. Mita ahí que según algunos tenía, ni siquiera se sabía los cuántos años también tenía. 15, 16, 17 años. Gervasio León. Le dice Gervasio Yumi, no le dijo en inglés. No le llamó en inglés, no le llamó en francés. Guaraní me va a venir, yo Gervasio. Esa bebé caballo arriba, a esa. Ella pija yo cañandera. Mita ahí se acuesta, le da un certero balazo, le mata a João Mena Barreto. ¿Y quién fue João Mena Barreto? La pareja sentimental del conde Deu. El conde Deu, enojadísimo porque acaban de matarle a su amante, ordena la destrucción de Piribebuy. La destrucción. Y era matarle a la gente y cortarle la cabeza. Y entiendan bien esto, que yo con todo respeto, mi intención tampoco es hacer una apología, y decir vamos a pelearnos por los brasileños, ahora no. Sencillamente saber de dónde venimos. Porque acá hay gente heroica, hombres y mujeres, tremendo de Paraguay. Lastimosamente no conocemos la historia. En los colegios hablamos de la Triple Alianza y una noche la entrevista y ya pasamos de largo. Ahí tendríamos que quedar nomás unos 2 meses para saber qué es lo que pasó y valorar a la gente que vivió en ese tiempo. Se produce eso, ordena la destrucción del hospital de Piribebuy. Si hoy nosotros con pesar, con dolor, recordamos a los que murieron en Coahuila, 400 personas. En Piribebuy murieron 600 personas quemadas. Y cuando se produce eso, ya en el final de todo, aparece lo que lastimosamente falleció el Papa, pero tanto ponderó, y él sabía la historia más que cualquiera de nosotros. Él tenía el gran pesar como argentino que era lo que ellos hicieron acá en el Paraguay. Ni nosotros no conocemos, como le digo, lo que pasó acá, ellos sí, y él en particular. Es cuando él sale y dice, la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Y aparecen 100. Es el número simbólico, pudieron haber sido menos, un poco más. A mi cuñada, señora, yo que brasileño redondero, botella de cacués, Itá, Vivirá, Itacú, y a pecho gentil. Los otros armados hasta los dientes, veían a esta mujer, le pasaban el caballo, le cortaban la cabeza, ya y lastimosamente
la parte más triste de la historia, se calcula que más o menos, un poco menos del 50% quedaron con vida, y esas mujeres fueron violadas por varias veces por los brasileños. Esas mujeres después supieron que estaban embarazadas e hicieron algo que probablemente nadie haría, pero que yo les invitaría a cualquiera, antes de hablar, a ponerse en el zapato de esa mujer. Esas mujeres mataron en sus vientres a sus hijos para no tener hijos de esos violadores brasileños. Y esa es la mujer guardadora. Pasa esa batalla que se vivió totalmente en guaraní. Esas mujeres que caían hablando en guaraní, pidiendo socorro, llorando en guaraní, murieron en guaraní. 4 días después, acostañó. Y está ahí. Que algunos dicen, no, se les puso uniforme y tenían una pistola. ¿En qué momento si no había ni carpintería de guaraní? La uniforme, ¿de dónde? Yo estábamos en la miseria. Así como estaban, los mataron a todos, le pasaron con caballos. Empezaron a las 8 y terminaron a las 5 de la tarde. 2000 cuerpos están allí tirados. Yo les invito a que visiten el Cerro de la Gloria, un hermoso camino. Hay un monumento donde hay que llegar y hay que ver, hay que sentir allí lo que pasó. Mitaí, que fueron masacrados. Eso pidieron socorro guaraní. Sus madres que estaban así en los matorrales por allí, lloraban en guaraní. Termina la guerra con la muerte de López. ¿Y qué hace el ejército de ocupación a través del gobierno que ellos instalaron? El 8 de marzo de 1870, 7 días después del 1 de marzo, prohíben el uso de la lengua, entre otras cosas, el uso de la lengua guaraní en todas las instituciones educativas de Paraguay. Porque la guerra no terminó. Esa guerra era de exterminio. Quedó el 10% de Paraguay. Y en ese 10% se calcula que entre 80 y 85% eran mujeres. El resto de los pocos que llegaban eran varones. Y otra vez allí hay que ponderar a la mujer. Yo le tengo un respeto muy especial a todas las mujeres. Respeto y admiración. Porque estas mujeres repoblaron el Paraguay. Para muchas de ellas era inclusive vergonzoso tener menos de 10 hijos, 15, 20 hijos, 25 hijos. Y eso tendría que ser demasiado amor ya a la patria. Cuando empieza la guerra del Chaco, casi 60 años después, nosotros teníamos una población bastante importante otra vez en número, casi 400.000 locales. Esas criaturas que nacieron de esas mamás, que solamente hablaban guaraní, en la posguerra, ¿qué idioma hablaban? Inglés, francés, chino, coreano, no, guaraní, inglés. En guaraní llegamos a la guerra del Chaco. Estigarribia, gran estratega, otro mariscal, que dice el 28 de marzo, ahora va a ser un poco, de 1933, declara al guaraní como el idioma oficial de las tropas paraguayas. Y toda la comunicación se hizo en guaraní. Y varias batallas se ganaron por el uso del guaraní. Paraguay no tenía ni armas. Yo tenía un abuelo que fue a la guerra, me decía, ahora que se hundita, yo cabe te iba a preparar en Mombocame. Los otros estaban pertrechados hasta los dientes. Están apoyados por los yanquis. Armas, aviones, tanques, todo. El guaraní era el principal arma. Y allí, nuevamente, esto, eran todas las comunicaciones. Una de esas, le voy a poner como ejemplo, una tropa paraguaya llega muy lejos, lejísimo, cansadísimo, heridos. 700 hombres calculan que eran. Llegan casi a la frontera, el único puesto de agua, se instalan allí y casi inmediatamente le avisan al comandante de esta tropa paraguaya que venían bolivianos para tomarse el mismo sitio que era el único donde había agua. Piden socorro al comando del Chaco, al Comanchaco. La respuesta de acá fue en una clave que decía con Iride, caballos que tomamos a tuyo por aprendizaje. Los bolivianos que sabían también de esto, ellos enviaron desde 1928 a su oficial de acá a conocer guaraní. Ni aún así. Un bolleré y vea con Iride al amanecer, anda así. Lo que venía después, caballos que tomamos a tuyo. Y un año entero y la caballo. El caballo mutilado a mí.
Un caballo de 3 patas irá en busca de ustedes, irá a salvarlos a ustedes. Lo que nunca jamás entendieron que el caballo que tenemos afuera no era un caballo de 3 patas, era el tercer cuerpo de caballería. De hecho, sea paso, nunca andó a caballo, hasta a pie andábamos. Mi mujer ante la caballería, mi caballo anda a caballería. ¿Qué pasa en esa batalla? El Paraguay gana la batalla con una frase que ellos no pudieron entender. Por eso tienen que saber ustedes que mientras nosotros sigamos hablando guaraní, 1, 2, 10, 20, todo guaraní, nosotros vamos a seguir siendo paraguayos. El único elemento que hace de nosotros paraguayos es el guaraní. Si nos quitan o si perdemos, vamos a hacer cualquier cosa. El guaraní es nuestro escudo, nuestra soberanía. El paraguayo que sale afuera después se da cuenta, y se llama y uno comienza a valorar y a cantar y todo. Y nosotros acá, por suerte que estamos en un tiempo nuevo. Imagínense que yo acá con ustedes esta mañana tenga que hablar de guaraní, a lo que en otro momento era prohibido. En otro momento era prohibido. Lo de la Triple Alianza se aplicó prohibiendo la enseñanza inmediatamente después de la guerra. A los docentes que iban a formarse a la Argentina se les metió en la cabeza guarango, que hasta ahora ellos dicen guarango, de forma efectiva, dicen esto es una guarangada, algo malo, algo feo, hasta hoy eso. De acá venían que hablaban guaraní, guarango, indio, campesino, yuruqui, y como eso no funcionó, se aplicaron castigos físicos, y era arrodillarse por hablar guaraní, también hay que calcular. Por hablar tu idioma te arrodillabas. Por hablar tu idioma te pegaban en la boca, ande yurupete, y venga, esto va a pete, esto va a pete, ande yurupete, ni algo. Yurupete, si alguien llega más guaraní. O correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. O quedarse en el plantón detrás de la puerta por hablar guaraní. A lo largo de todos estos años, tuve contacto con lingüistas, con antropólogos de todo el mundo, desde los más peneninos hasta los más poblaciones. Les pregunté a cada uno de ellos si en sus países, por hablar sus respectivos idiomas, algunas vez fueron perseguidos. Al hacerles esa pregunta ya quedaban extrañados. Entonces es imposible, me decían. Y seguidamente era porque yo les contaba, y eso me decían, imposible, eso no puede ocurrir. Pero ocurrió acá. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Que esos papás, esas mamás que hablaban guaraní, decían desde la guaraní, y prohibían hablar guaraní en guaraní. Cuando ella era castellano, pero de ella era guaraní, porque de yuki, de indio y una vez la oí gente. Y llegamos así hasta hace 40 años atrás, dentro de todo este proceso. Y la resistencia al guaraní fue tremenda, porque así como le gata, ese que no quería que su hijo hable guaraní, le prohibían guaraní. Y las criaturas nunca jamás dejaron de hablar. Les quiero mostrar el dato a hoy. El dato a hoy es este que está acá. Puede tener una pequeña diferencia a favor o si quieren ustedes en contra, pero estos números son irrebatibles. Entre niños de 5 años para arriba hasta el último que tenga más edad, este vivió. 38,5% del Paraguay solamente se comunica en guaraní. No ni hay castellano. O misimibe se comunica. Guaraní tecna, ¿verdad? Ustedes están preparando para tener una profesión. No hace falta ir allá en el último colegio. Es más, allí vamos a hablar más guaraní. Y en cualquier lado acá en el vecindario, yo conozco acá a la vuelta tengo un amigo. Y es guaraní. Solamente guaraní, monolingüe guaraní. ¿Quieren redondear? 40 un ratito. 6.109.000 somos hoy según el censo. 6 por 4, 24. 2,5 millones paraguayos siguen hablando solamente guaraní. Un 30,6% se declaró bilingüe. Y fíjense que primero está guaraní, al lado está castellano. ¿Qué significa eso? Que la mayoría primero habló guaraní, pero por necesidad aprendió castellano. Ejemplo, yo. Y acá mi señora. Yo nací en Asunción,
y me crié en un pueblo que ni siquiera está en el mapa. En el fondo de casa, yo estoy. Ya era lo del infierno, yo vivía 15 kilómetros más adentro. A ver, para acá, cuando en inglés, francés, en castellano mucho menos. Guaraní me trae acá. Y tenía un abuelo que muchas veces me martirizó con una, me decía siempre él, Aña te dejó la escuela, pues alcota gente en el vive. ¿Verdad? Y hoy gente, la escuela bajando de cosas, se vive gente. Y vivía preocupado, porque a cierto tiempo voy a ser. Y después cuando estaba yo cumpliendo 6 años, estaba por cumplir a febrero, y mi padre consiguió un trabajo acá en Asunción, volvimos, nos mudamos a Fernando de la Mora, y frente a lo que hoy es la municipalidad había un colegio antiguo llamado Manuel Domínguez. Mi abuela me lleva allí, me dice, vete, hijo, hija, ya está, ahora no trata más, empezamos a la escuela. Pero viene a estar por primera vez en la escuela, no entendí, yo bajañaba, ni ejercer la cocina, ni, había donde por el posiblemente, y por ahí te imaginaba. Una semana después empezaron las clases y yo otra vez con ella acompañaba, siempre me dejaba vivir esa dejaba ya. Por eso, ese media hora antes nos íbamos a la escuela. Y así, la silla una detrás de otra, ella me hace sentar aquí en la frente con arriba, que también quiere muy hábil. Y me da la siguiente indicación. En o usted no, otro mitad, y ella llegó a mitad coñada mía. O ve que se embaiteta o cabe, a ver que pura queita, a ver que lleguita. Hay una piqueo y cosas de sangre, no me invita a que yo contamos ahí, tú vas a ir, no sé. Se de que hemos ido, y sabe que está también, que me veo daño porque también vienen a hacer. Mañana dice 6 metas y nada, pero se de que hemos ahí, me ha avisado. A ver, dice, que esta gente que tiene acá, ahí ya vamos, tía, era la señorita, está la pendiente boqueta, tal cual. Salimos afuera, entramos y por la sala, mi se sentaba, la mañana se abuela, mi bebé, tranquilo llegué. Y que esa abuela le llamamos tía, y en boquero para verte, esa, mi jefe va a verse, a ver, a mí pero un y la una miserable palabra. De yo ya mañana. Es la Guadaina, 6 años ago. Esa es la serie, y me oye, que castellano. Ayer había una sola palabra. Bueno, no van a creer ustedes, esa fue la tortura más grande de mi vida. Yo soy un sobreviviente del sistema educativo perverso del Paraguay, que solamente admite como estudiante a los que hablan castellano y les resta el valor y les resta la práctica, el ejercicio de los derechos humanos a los guaraní hablantes. Esa es la razón por la que yo trabajo por el guaraní, porque sé que hay muchísima gente que como ustedes tienen el mismo derecho de estar acá y no lo pueden hacer porque hablan el guaraní, el sistema no les consideró en ese proceso. Y qué lindo acá por sus profesores, les felicito a sus profesores. Les felicito acá a la institución por promover un encuentro como este. Porque acá estamos de gente que hablamos. Ni en castellano, ni en inglés, francés, nadie está en contra de eso. Yo no le voy a decir acá solamente vamos a hablar ni vamos a aprender castellano, inglés, francés y todo lo que podamos. Entonces, yo viví esa experiencia y tardé casi 6 meses para aprender a decir una sola palabra en castellano. Y ahí va Eva y Padre. Bueno. O sea, yo digo bueno con velares, bueno con que sea, a mí me es bueno, pues, ya, bueno, ya se amó, bueno, está bien, a mí dice bueno. Apégate ya, a mí más día a día el bullying, el acoso escolar. A te hace ya, la campaña, va en el indio, en el campesino, me hacen todos los días. Ajá, la ceruga, en la cereima. Ajá, yo veo la ceruga, no se le hiciste que estudiaba esa casa, dejó trabajo en ligata esa, que vivía lo que era la ciudad. Y gracias al cinto de mi padre yo continué. Bueno, y le debo a él el estar parado acá y le debo a él todo lo que puedo hacer en este momento. Entonces, quiero, antes de cerrar una parte, y si por allí hay un poco más de tiempo, va a depender de ese tiempo que dispongamos para que les muestre algo. Quiero ponerles en evidencia lo siguiente. Cuando la gente dice, hay veces que no habla, o que no entiende, yo le voy a demostrar a todos ustedes que ustedes que están acá hablan y que no hablan. Ese proceso de la Triple Alianza, de prohibir, de hacerla arrodillar,
de no hablar más guaraní, ni en público, ni acá ni allá. Después se fue ampliando y hoy en día hay así como un discurso que la gente pone en práctica sin darse cuenta, y es que ya no tenemos que decir que hablamos guaraní. Y lo más fácil para muchos se de acá de manera decir, no, yo no hablo guaraní porque cuesta, yo hablo yoparano. Yo hablo yoparano, yo no hablo guaraní. Y mentira, hablo guaraní. Y tampoco el castellano que hablamos es castellano que hablamos yoparano. Así de claro. Y si ahora debería preguntarle acá a alguno de ustedes, alguna, si esta mañana, o ayer, o anteayer, o en la semana, no dijo una palabra donde le agregaron un na a sus palabras en castellano, que no haya dicho venina, o andate, na, o contale, na, o traerle na a tu mamá, ese na. Si ustedes me dicen, yo no dije, nosotros no dijimos, yo ahora mismo dejo la clase, me voy a la luna y nunca más vuelvo. Porque eso no existe, todo el mundo dice venina, andate, na, y ese na que está al final, que es guaraní. ¿Y qué es eso de na? Yo para, pero en el castellano. Y no decimos nada, decimos que, vení que, andate que, llevarle que, pegarle que, sin lengua, que, a pequeño guaraní, que yu, que ere, que yapo, que hueja, que. Y juntamos los dos y decimos decirle que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na guaraní. ¿Dónde en el castellano? ¿Qué es eso? Yo para. ¿Por qué vamos yo para en guaraní nomás? ¿Y por qué no vemos también yo para en el castellano? Si alguien acá nos dijo, yo ni yo. Yo ni yo no sabía lo. Y el otro le dije yo también. Y vos lo y yo también. Luego y también. Entonces ya es lo y también. Yo lo y vos también. Yo ni yo. ¿Qué pío querés ir a vos? Una vez me preguntan un alumno, ¿qué hora pío tenés INA? Profesor. ¿Qué hora que tenés? Y eso es castellano. Allí cuando me dijo que hora pidió guaraní, tenés INA, es guaraní. Ni siquiera fue vos, fue vos. ¿Y cuántas veces dije, vos pa le dijiste, ni siquiera vos pa le dijiste? Y ya tiene castellano bien hablado, va a ser vos. Acá decimos vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste. ¿Y qué es eso? Eso es un peor para el castellano. Pero se nos metió acá. ¿Qué se nos metió? Que no hablamos guaraní, hablamos yo para. ¿Y qué se nos metió? Que el guaraní es complicadísimo. Lo más difícil. Sin saber guaraní, directo al cielo. Que guapuñan de llegar a la Pajona. Pero no es así. Si alguna vez, y por allí, en el transcurso de estos días tienen tiempo, quiero que entren a la página de la Real Academia de la Lengua Española. Pregunten cuántas reglas ortográficas. La ortografía nos enseña a usar letras, acentos y signos de puntuación. 3 cosas. En cualquier idioma del mundo. ¿Cómo se usan las letras? ¿Cuándo se pintan o no se pintan los acentos? Y los signos de puntuación. Coma, punto y coma. Las reglas. Para eso el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas. Y esas reglas tienen unas reglitas adentro que se llaman excepciones. Tiene más de 4.000 el castellano. No lo digo yo, por eso le digo busquen y van a encontrar. Casi 100 reglas y 4.000 excepciones para poder escribir correctamente el castellano. Yo les cuento que soy profesor de castellano y si les digo acá que sé 500, estoy sobrando. Los 100 ahí, 500 las llego a. Después tengo que buscar un diccionario de ortografía para poder escribir y no equivocarme. ¿Cuántas reglas tiene guaraní? 4.000. 4 reglas ortográficas. Hacia acá por nada, 4. Y hundir. Más fácil imposible. Entonces, si alguien hoy acá me dice, no, pero puede ser muy difícil guaraní, estoy así, ¿este está loco o no me entendió? 4 versus 4.000, pero se nos metió con la idea. Es más fácil. Si yo les muestro los errores ortográficos, que se convierten en horrores en muchos casos, yo tomo exámenes de ingreso a varias facultades de la UNA. Y es una cosa increíble. La gente que no memorizó, porque el castellano pues se memoriza, de memoria escribimos. Si yo le digo a ustedes zanahoria, ¿cómo se escribe zanahoria? ¿La Z? La H. Ninguna de esas dos letras suenan como tiene que sonar. De hecho, la H no suena, es una letra muda. Si
Si ustedes me escriben zanahoria con S, como muchísimos de mis alumnos me escriben zanahoria con S y sin H, yo soy capaz de felicitarles, porque eso es lo que escuchan. Pero por una regla de tanto leer, de tanto escribir, de tanto practicar, de tanto querer que ya, queréis que va la zanahoria, en Z, porque nadie quita la lengua como corbata, mano, y ya está, no se nos cabe en el nadie, acá usamos la S, ¿verdad? Pero tenemos que escribir con Z. Si yo le digo a usted el famoso caso, la J de jefe y la G de gerente, ¿dónde está la diferencia? Gerente. No la yo vivo. Si ustedes encuentran algo, yo no sé, le pago 1 millón de guaraníes acá que me dice, acá está la diferencia. No de código. Pero cada uno de ustedes sabe que jefe con J y gerente con G. ¿Por qué? Porque escribieron. Esa es la lectura. Hoy las lecturas que van a las escuelas y escriben guaraní no tienen problema. ¿Por qué? Porque en guaraní es una letra, un sonido. En castellano para decir sa, se, si, so, su, yo tengo que usar la S para decir sapo, la C para decir cena o cine y la Z para decir zapato. Tengo 3 letras y un solo sonido. ¿Qué hizo el guaraní? Eliminó 2 letras y dejó la S. Todo lo que suena sa, se, si, so, su, S. ¿Qué pasó con la K, con la Q y con la C? Y el guaraní dejó solamente la K. Todo lo que es K, K, Ki, Ko, Ku, Ki, es con K. El que dice y la C, y no existe la C. Seguro que no existe. Pero la C no existe. Ya no veo K, no hay por el pero la C con A. Es solamente la K. Y entre la B larga y la B corta, ¿qué es lo que existe? B corta, va, B, B, y al MB no puede estar la MB, pero prefiero un bam, bem, bim, bom, bu. La otra letra del foto B, va, B, B, y B corta, no hay B larga. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Simplificó. ¿Y cuál es el otro problema? El guaraní tiene 33 sonidos, el castellano tiene 24. 5 vocales, 19 consonantes. El guaraní tiene 12 vocales, 21 consonantes. Y ya vi Oca tu escribir el guaraní muy ligero. Tiene el aparato fonador más desarrollado. Hay sonidos que tiene el guaraní que existen en otros idiomas que nos va a facilitar aprender esos idiomas. Bueno, quiero cerrar esta parte, les decía, fíjense, allí entre el 38 y 40, si tienen el 30 y 70% de Paraguay que habla guaraní. Hay un 28,5 que habla castellano, y en ese 2,1 entran extranjeros e indígenas, que hablan otros idiomas. Son indígenas como los macá, los angueité, los nibaclé, los chamacocos, los ayoreos, que ellos hablan otros idiomas tan diferentes como que yo diga inglés, francés, alemán. Son muy diferentes. Bueno, entonces quiero ponerles estos últimos casos. Si yo les pregunto a ustedes cómo se dice, y esto es un dolor de cabeza cuando yo le enseño a un extranjero, capaz lo que si quiera matarte es vivir una vez más. A él le va a gustar. Si yo le digo a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. ¿Yo camino? ¿Te hago esto? ¿Tú caminas? Dere guata. ¿Y él camina? Aguata. Repetimos otra vez. Si aguata, yo camino. Dere guata, tú caminas, aguata, él camina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es que ustedes saben que tienen que decir así en guaraní? Porque son dos situaciones distintas. En castellano dije camín hasta la N y le agregué O, as, A. Se llaman desinencias, sufijos. Van después de la palabra, de la raíz. En guaraní esa misma palabra es guatá. ¿Y qué hice yo? Puse antes. Dije A, guatá, re, guatá, O, guatá. En castellano camín, O, camín, as, camín, A. ¿Dónde aprendieron? ¿En el colegio estudiaron guaraní? No. Acá estudiaron guaraní, no. Aprendieron en la calle, en la casa, con sus amigos. ¿Qué muestra de que ustedes hablan guaraní? Porque saben cómo se conjuga. Y si yo le digo a ustedes, a ver en castellano, yo caminé, ¿cuál es la guaraní? Guatagurí, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo voy a decir tú caminas? De Guatagurí. ¿Y él camina? Guatagurí. Fíjense que en el guaraní lo único que va a cambiar es A, re, o, ya, o, que, o. Si no cambia guatá, guatá, le agregamos curí, no cambia. Guatagurí, 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 guatagurí. Lo único que cambia es A, guatagurí, re, guatagurí, o, guatagurí, ya, guatagurí. Facilísimo. En castellano una terminación por cada persona. Quiero llevar sobre el gusto, quito curí, pongo ta. Aguatata, reguatata, aguatata, reguatata.
Otro caso. Todavía no está cansado. Qué pena que no. 5 minutos más de tela. ¿Cómo se dice su ropa? La ropa de él o de ella. Su ropa. Sobre la marcha. Nadie me deja seteo por soldar por la altura de después de diccionario. Menos ahora tiene 5 minutos, no entiende por ahí. Y ya, claro, todito me quedo ya. Si yo le digo ahora su cabeza o la cabeza de él o de ella, su cabeza. Sobre la marcha. Nadie me dijo así. ¿Cómo se dice mi ojo, tu ojo, su ojo, el ojo de él o de ella? Esa. ¿Cómo se dice usando mesa? Mi mesa, tu mesa, su mesa, ¿cómo vamos a decir? Mi mesa. Pero esta es de una memoria, ¿verdad? Bueno, y usando la palabra aba, no acá no, güey, aba. ¿Cómo voy a decir? Si aban de aba, su cabello, y aba. Ustedes acaban de hacer la traducción. Vamos a salir a la calle y le vamos a preguntar a la gente. Todos van a responder lo mismo. Yo le dije en castellano en los su ropa, su cabello, su ojo, su mesa, su cabeza, su cabello. En todos los casos sí. En el primer caso ustedes me dijeron iyao, la palabra ao. Para el equivalente a su usaron una IJ, iyao. Cuando en el siguiente caso le dije su cabello, me dijeron iñacá. Ya no me pusieron la IJ, me pusieron una IN. Y toditos dijeron al mismo tiempo. Iñacá. ¿Por qué no dijo alguien iyacá por entero? Iyacá. A ver, ya mismo no cuando buscan de esta vez, iyacá. Porque yo, por ejemplo, diría iñao. ¿Vale? Por hijo mi manera, iñao. No se dice manera. Dos maneras ya de decir su. En el tercer caso le dije, si eres de esa, me dijeron esa. Sa una H. En el cuarto caso le dije, si me sale esa, y mesa, una I. Y en el último caso le dije su cabello, si aban de A y A, pusieron una I. Ustedes saben 5 maneras diferentes de decir su guaraní. En el loco le digo, ninguno de ustedes dudó, nadie me pidió permiso para calcular primero. Sobre la marca. ¿Qué significa eso que ustedes hablan guaraní? Que ustedes no sepan cómo se dice vía laica, no se preocupen, yo tampoco lo sé. No nadie va a morir porque ustedes ya jata vía laica hasta porque está muy chiquita. Pero ustedes hablan. Y un caso, le decía 5 minutos, estoy cerrando acá con esto. ¿Cómo se dice Carlos Canal castellano? Calor es Carlos. Calora y o guatá. ¿Cómo vamos a decir en castellano? Calora y guatá. Dejo constancia en coro. El hijo de Carlos camina. ¿Por qué me dijeron eso? Porque saben hablar castellano. Y porque saben hablar guaraní. Porque yo le dije, y Saúl Canabra, ¿qué es calor? Carlos. ¿Raí? ¿Guatá? Me dice Carlos, hijo camina. ¿Por qué ustedes no me tradujeron Carlos, hijo camina? Ustedes me dijeron el hijo de Carlos camina. El hijo de Carlos camina. Ahora le digo, por ejemplo, Perú, Rayí, ojo. Perú, Rayí, ojo. ¿Cómo diría yo en castellano? La hija, Rayí. La hija de Pedro se fue. Y fíjense que en este caso, otra vez. Perú, Pedro, Rayí, hija, ojo. Pedro, hija, se va. Es lo que literalmente dice. ¿Por qué le dijeron la hija de Carlos se fue? Porque saben que así se dice en castellano. En castellano, en guaraní, perdón, el poseedor está primero y después los poseídos. Yo digo caló, raí, caló, rayí, caló, roga, caló, corajuí. En castellano es al revés. Primero está los poseídos. El hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Más, cuando ustedes estaban buscando el castellano, le pusieron una E que no había guaraní y una D que no había guaraní. ¿Qué demuestra eso? Que ustedes son bilingües, que ustedes hablan los dos idiomas. Así que no tengan vergüenza para decir que hablan guaraní. Que le falte palabras como dije recién, eso es lo mínimo, no es nada. Pero todos hablamos, por eso pregunté si todos hablan y entienden. Y con que me digan entiendo, igual son bilingües. Así es que yo quiero llegar hasta acá. Si hay alguna pregunta, tengo para rematar después. Quiero mostrarles algunas cositas que están en internet. Pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto.
¿Les resultó claro? Bastante bien. ¿Me permiten mostrarles lo que pueden encontrar ustedes en internet ahora? Bueno, saben que estamos hablando de una lengua. Hoy en el mundo existen, según la UNESCO, 6.000 idiomas. 6.000. Según la UNESCO, de las 6.000 lenguas, más de la mitad, el número era 3.323 lenguas que están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en internet. Y un dato más, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. ¿El guaraní está entre las lenguas que están en peligro de muerte? No. El guaraní tiene 11 millones de parlantes en el Mercosur, en la región guaranítica. Está lejos de los 100.000. Y el otro tema es, está en internet. Y bueno, acá les quiero mostrar esto así rápidamente. Ustedes entran y cuando van a hacer inclusive algún trabajo práctico, ponen en su buscador, directamente le ponen, el nombre guaraní es Wikipetá. Wikipedia es, y eso tiene que sonar a Wikipedia en cualquier idioma del mundo. Como en guaraní no tenemos la W, le pusimos la B corta. Como no tenemos la D, le pusimos una T y para marcar esa presencia del guaraní le pusimos una A nasal. Entonces ustedes ponen acá, pueden poner Wikipedia guaraní o directamente, como yo ya tengo marcado acá, ponen Wikipetá. Wikipetá es Wikipedia guaraní. Una cosa increíble, desde el año 2007, con la ayuda de un joven lituano, él de casualidad se cruzó en mi vida. Era un día sábado, era noviembre del 2007. Yo entré a buscar una información que me faltaba para un examen que iba a tomar en la Facultad Politécnica. Y entré, busqué, y cuando puse el nombre del tema, lo primero que me dio como referencia, entre varios, era Wikipedia. Yo entro, busco el dato, corroboro y después hacía media hora cuando eso que yo terminé de escribir un caso en Ñemombeú, un cuento sobre Pora, 10 líneas en guaraní, un cuento cortito. Entonces yo dije, ¿será que yo puedo poner este cuento en guaraní? Mi sueño era poner un cuento en guaraní nomás, uno nomás yo quería. Entonces yo agarro, como ya era usuario, abro una página de edición, copio y pego, estaban las 10 líneas, le puse el título, le di enter a ojo. Como estaba apurado ya no revisé, y el siguiente sábado me volví a sentar y allí me vino a la mente. Entonces yo escribo, entro a Wikipedia, escribo el nombre del cuento y Wikipedia me responde, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. De Tomatá, que hasta ahora no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido Tomatá, ¿verdad? Abro ya una página de edición, hago lo mismo, copio y pego, pongo el título, vuelvo a enviar. Solamente que me quedé un rato más y me llega casi un minuto después un correo electrónico en un mal castellano. La persona me escribía más o menos así: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar. Yo soy editor de Wikipedia. ¿No? Me responde y firmaba Hugo, un nombre tan común, .arg. Yo leo ARG, yo leo Argentina, ¿verdad? Entonces le respondo sobre la marcha, le digo, apreciado Hugo, efectivamente guaraní, mi nombre es David Galeano, yo soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, le puso, ingenuo, sobre fantasmas. Acá se le dice pórale. Y yo tratando de ponerme bien con él, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Envío el mensaje, al rato me devuelve. Lamento mucho informarle, yo no soy americano, no soy argentino, yo vivo en un país muy lejano al suyo, yo vivo en Lituania, cerca de la Unión Soviética, en la Rusia, y soy editor de Wikipedia, tengo 17 años, mi nombre es Saruna Singhus. Envíeme el cuento con una traducción. Como yo tenía guaraní, traduje rápidamente, y ¿qué hago? Yo envío. Al enviar, me dice, él sale y vuelve a entrar. Entro y encuentro el caso. Estaba en guaraní. Yo era el tipo más feliz de la tierra. Sábado, lunes, martes me vuelve a escribir, y cuando me escribe allí, entonces me dice, si tiene otro dos, envíeme. Y después vino la serie, envíeme más. Y un día me dice, quiero traducir Wikipedia. Entonces entré en un proyecto con él y la traducción la finalmente la hicimos.
en casi 2 meses, yo llegué a traducir 37.000 palabras para Wikipedia guaraní. Y este muchacho que ven acá, que van a ver acá, es Saruna Sincus, es el joven editor de Wikipedia que nos ayudó a publicar a crear Wikipedia. Cuando yo le dije a él, ¿será que como de un comienzo le dije, mira, yo no tengo dinero, yo soy profesor, le digo, esto que estoy haciendo lo hago por propia voluntad, le digo, si es que hay un costo, avísame ya antes, le digo. Cuando eso me dijo, no hay problema, esto es donación. Y después de haber hecho todo esto, él me dice, ya sé cómo me puede pagar, hacemos de esa. Le pregunto yo cómo y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Así no me dijo. No, acá la problema, porque kilómetros que digo, entonces yo le voy acá con mi señora, compramos un lindo equipo, conseguimos enviarle y él me envía la foto. Este es él en Lituania y me dice, estoy tomando tereré a 20 grados bajo cero. Y ya estaba tomando tereré. Bueno, con él, ¿qué es lo que hicimos? Todo lo que hoy en día tenemos más de 6.000 páginas. Les invito en algún momento, si es que quieren buscar información. El primer personaje internacional a quien nosotros le pusimos en internet es a John Lennon, porque él me dijo, tiene que ser internacional y hay que comenzar a hacer biografía, historia. Y yo le pregunté, como yo no sabía, 2007, le decía yo, ¿con quién podemos empezar? Y él me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 2008, 2007. 30 millones de personas por día lo buscan. Y le digo yo, ¿quién? Y John Lennon. Busqué la información en castellano y hice la traducción y esta es John Lennon, la primera publicación en Wikipedia guaraní que ustedes van a encontrar. Acá le van a encontrar a todos, a Francisco el Papa, Pablo Neruda, todos en guaraní. Martin Luther King, Doña Máxima Lugo. Historia del Paraguay. Todo. El otro producto es este que se llama Firefox, que cualquiera de ustedes sabe que más que Google, el navegador más usado en el mundo es este que se llama Firefox. Nosotros hicimos la traducción completa y gracias a Firefox hoy tenemos un navegador con 67.000 palabras traducidas que ya funciona en guaraní. Ustedes pueden descargar y pueden navegar en guaraní. Todo. Cuando Mozilla inclusive nos preguntó, y también la gente de Wikipedia, si era importante la guía nasal. La guía es el único sonido propio del guaraní. Y le dijimos, muy importante. Entonces, gracias a ellos, hoy en internet nosotros tenemos la guía para usar y tenemos las vocales nasales como corresponden. Y el último de estos productos es este que está acá. Ustedes entran acá en Google, ponen traductor, yo ya tengo acá marcado guaraní, acá eligen el idioma otra vez, guaraní. Yo recién hacía modo de prueba, puse agua, gira, el perro gordo. Hoy en día traduce a todos los idiomas en que Google tiene traducción. Y esto, una criatura, un adulto que nunca jamás habló, puede llevar su celular, escribe, le traduce y escucha. El perro gordo. La pronunciación es sí. Esto de acá yo directamente, por ejemplo, puedo llevar aquí vamos a llevar al inglés. Y allí está. Y otra vez la traducción que ya me produce acá. Puedo llevar esto, por ejemplo, al portugués, acá está. Y puedo poner bocado gordo y la misma cosa. Ya esto traduce a prácticamente todos los idiomas del mundo, lo que es el traductor de Yo Google. suelo ver la poesía, los poetas, las cosas que usted traduce en su página. Yo decía, qué gran trabajo a diario, siempre encuentro una traducción del profesor. Ahora que me entero que traduzco Wikipedia y estoy traduciendo eso, es tremenda el trabajo de traducción. Pero es un poco lo que hoy quería mostrarles y mostrarles la otra cara, una cara que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Así es que yo les agradezco el tiempo, la paciencia y si es que hay algo que yo les pueda aclarar, estoy a disposición de ustedes. Agradezco a los profesores, a la dirección. Si me pasé un poco del tiempo, pido la disculpa también, pero era como para hacerlo. No llegué más temprano porque tuve mucho tráfico a la avenida. Vamos a volver a invitarlo. ¿Cómo no? Con gusto. Vamos a volver a invitarlo. Sí. ¿Aló?
saludo guaraní, Sí. es decir, buenos días, o buen día, Sí. buenas tardes, buenas noches. Sí. En guaraní es primero Baisaban de comer, Baisaban de Pijaré la mañana, Baisaban de salir a la siesta, Baisaban de Cabrú a la tarde, Baisaban de Pijaré a la noche. Como una pregunta. Sí, es una pregunta. Nosotros le preguntamos a la persona cómo estás a la tarde. Preguntarle a ella o a él cómo está. Tenemos un saludo que no existe en castellano. En castellano sí dijimos buen día, ya después buenas tardes, buenas noches, buenas Como una noches. afirmación parece. En el caso del castellano tenemos buenas siestas, nosotros sí saludamos a la siesta. Entonces eso también muestra algo interesante, no todas las veces se hace una traducción lineal, sino que se traducen ideas. Cuando yo digo buenas siestas, yo le pongo eso a la persona sabiendo que en castellano nadie saluda a la siesta. No existe el saludo de buena siesta. De buen día, buenas tardes ya directamente. En guaraní, sin embargo, yo saludo. Y luego están los matices. Está el Cohen Boibé, el Cohetín, el Cohen Yu, el Cohen Soló, el Cohen Ba, gradaciones. La misma cosa al Pijaré, después vas a hacer Pijaré Gasallé, después va a estar la tarde, Caru Pitum, va a ser casi tarde-noche. Pijaré y Pijaré Pitum, ¿no? Que son otras grabaciones que ya no existen en castellano. Pero decimos como un deseo, también también para usted, cuando no es Claro, claro. Eso siempre se le decía a la gente. Sí, De hecho, algo muy interesante también allí, nosotros siempre traducimos ya coheno por mañana. Pero en realidad para el guaraní no es mañana, para el guaraní sí amanece. bueno, Él no está seguro de que va a amanecer, él no está seguro de que él va a amanecer. Dios quiere. Entonces cuando nosotros nos despedimos y decimos para coheno, literalmente vamos a vernos mañana sí amanece. Para nosotros ya es una afirmación y decimos mañana, pero para el guaraní es una cuestión probable, él no está seguro de si va a amanecer o no. Bueno, que estaba más Claro, por eso la siempre voluntad de el día es lo que sirve para él, ni lo anterior ni lo futuro, él vive hoy. ¿Sí? y yo topata, y Baeteco, Baixapá, todo eso ya es como el diminutivo de todos esos saludos. Claro, por eso digo, hay para distintas circunstancias. Sí. Lo mismo que la respuesta así, si vamos a irnos formales, Iponamí, Tejandé. Pero resulta que la gente responde con otras variantes, que dice, por ejemplo, Batecubio, en la esperanza la iba a ir. Claro. Batecubio, tranquilo pa. Batecubio, ñaguantá. Batecubio, ñanredá. Ya ahí ese tipo de respuestas son alternativas, pero lo formal es para mí Tejandé, ¿verdad? Que siempre también se da una respuesta positiva. Rara veces que en Paraguay sería una cosa muy imposible escuchar cada día, por ejemplo, yo ahí. Es parte de una especie de optimismo muy fuerte que está arraigado, que la gente inclusive siempre responda con la afirmativa. Hasta ese que está por morir, ya una pierna dentro del cajón y otra afuera le preguntaba si por antes. Pero no votamos en nada, pero por nada. Probablemente en un tiempo más, no creo que se cambia eso, pero hasta hoy la forma es esa. Pero sí ya es la hora de creer. No. Allá ya es la propia. ¿Sabe el partido de selecciones donde el equipo rival se quejaba de que nosotros hablamos un idioma, nos comunicamos de una forma increíble? Todas las selecciones paraguayas de adultos, de juveniles, todos siempre usaron y hasta hoy interesantísimo. donde Chajata acá se llama Montefondo, se hablaban y ellos no Oye, entendían. estos años de... Esto vino a raíz de Hay que una palabra, o sea, hay una clasificación que Claro. Por eso dije, pues, hay una cosa, yo les voy a decir algo, mezclando un poco lo que es la lengua con la antropología cultural. Nosotros los paraguayos no nos movemos, salvo que seamos citadinos de por acá, las horas sí en números. Son las 7:30 y 44 segundos, que para nosotros son 44 segundos de vida o muerte. El paraguayo comúnmente en Batecopio, con el Bama. Con el Bama puede ser las 7:30, 7.
No es una hora chica. Ahora a Sayema, Sayema puede ser las 11, las 12, las 1, las 2 de la tarde. Hasta Sayema, en todo caso, para precisar. Pero no es así como que uno tenga que defender en tiempo matemático. 1, 2, 3, 4. Es una característica que nosotros tenemos, obviamente, heredada de los guaraníes. Ese famoso, falta Mishimi, Ayucamán de Género. Bueno, eso una vez explicada y se hizo viral en uno de estos videos, donde en castellano, esa es la diferencia. ¿Por qué lo que nosotros usamos mucho guaraní en castellano? Porque el guaraní es más expresivo. Nosotros no decimos todo, o sea, nos parece que al hablar castellano no decimos todo lo que queremos decir, con la fuerza, con la expresividad. Luego el ejemplo que yo usaba era que en castellano yo solamente puedo decir ven, que de otra forma venga o vení, pero es ven, es lo mismo, ven. En guaraní eso es el yu, y lo que el guaraní tiene que ya no tiene el castellano, por ejemplo, el yuna. El na es un rogativo, es como decir por favor, ¿verdad? Eso ya no tiene el castellano, por eso es que decimos vení na, como para darle esa misma expresividad le ponemos na en castellano. Después está otro que es mi, el yumi, y está el otro que es la orden, que es que, el yuke. Entonces, que viene de shake, yo voy a ver un poco de nadie, el yuke. Bueno, podemos juntar, eso ya no tiene el castellano, podemos juntar, por ejemplo, mi, na y decir el yumina. O podemos juntar que y na y decir el yuke na. Y podemos juntar los tres y decir el yumi que na, que ya no tiene el castellano. Pero yo decía cuando eso es como decir vení, por favor, por favor, por favor. Eso es lo que significaría, ¿verdad? Ordeno cordialmente. Y encima otra vez nosotros cuando le decimos el yumi que na, le decimos otra vez, lo reforzamos y catuno. Sí, pues otra, ya diplomático, otra vez y catuno, ya. El yumi que na y catuno. Vení por favor, si podés. Bueno, eso es lo que nos tiene el castellano, que tiene el guaraní que le hace más expresivo, mucho más expresivo. Bueno, el yumi que nadie otro día. El yumi llegó a oírte, profesor. Aquí con la profesora en orientación vocacional, todos los viernes a primera hora tenemos charlas muy ricas, muy interesantes. Y un día surgió que estábamos hablando de nuestros valores, así, ¿no? Y salgo y digo, un día podríamos invitarlo al profesor David Galeano Olivera. Y dijo la profesora, sí, coordine con la dirección y lo invitamos. Así que así surgió. Que recuerden más que nosotros los viernes a esta hora siempre vamos a estar charlando con la profe y cuando usted pueda, y vamos a coordinar seguramente para tener otra charla y invitar a otros alumnos también. Sería buenísimo. Muchas gracias para todos.